Mi nombre es Martín García, soy responsable de los proyectos de comunicación del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Y en este caso queremos presentarnos hablando del tema del voto de las personas privadas de su libertad con uno de los comisionados que conducen el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, que además es el responsable de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús y miembro del CELS, el doctor Gustavo Palmieri. Bueno, hola Martín, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, es muy interesante el tema de la votación de las personas privadas de su libertad y tuvimos una experiencia interesante en la última votación visitando el complejo penitenciario de Florencio Varela. Contanos un poco cuál fue tu impresión, cómo ves el desarrollo de las jornadas, la reacción de la gente en la votación, tanto los que cuidan como los que están protagonizando su limitación, digamos. Bueno, la cuestión del derecho a votar de las personas privadas de su libertad en particular empezó por el derecho a votar de las personas que estaban procesadas, que no estaban condenadas, porque la ley dispone que adicionalmente a una pena privativa de libertad, cuando la persona es condenada, se puede suspender el derecho político. Y fue siempre un debate. Uno es que las personas que no estaban condenadas, además de suponerse, aunque estuvieran privadas de su libertad por una medida cautelar, que son lo que se llama prisión preventiva, si bien estaban impedidas fácticamente de votar, el Estado estaba obligado a generar las condiciones para que pudieran seguir ejerciendo ese derecho. Fue una vieja presentación de Emilio Mignone. De hecho, la primera causa sobre esto fue un habeas corpus que se llamaba el caso Mignone, sobre voto de los presos. Así que eso siempre fue una continuidad que siguió, era el presidente del CELS hasta su fallecimiento, claro, en el siglo pasado, ¿no? Estamos hablando de una reivindicación. Se le dio constitucionalmente, la Corte reconoció que existía ese derecho de las personas procesadas por los estándares internacionales, la Convención de Derechos Humanos, y se demoró un poco el tiempo en legislar como tenía que hacerlo. Pero lo que es interesante es que con el tiempo la Cámara Federal Electoral fue legislándolo para las personas privadas de su libertad, procesadas de todo el país en principio, con lo cual hoy en el padrón es un padrón único, el de las personas privadas de su libertad en todas las cárceles del país, no solo las federales, ¿no? Las que están en las provincias también, alcanza las 70.000 personas, ¿no? 69.590 este año. Esas son las personas en condiciones de votar, que ya no son solo los procesados, sino que también se incluyen en muchos casos condenados. Eso ya no en forma generalizada, sino que ¿por qué? Porque hay un fallo de la Cámara que también declaró inconstitucional que no se pudiera votar, entendiendo que el votar es no solo un derecho sino una obligación. Entonces quitarle a una persona condenada a los derechos políticos no tenía sentido, con lo cual es que con esos derechos vamos a decir, bueno, hay una parte que es la obligación y además tiene que ver con parte de la función resocializadora o integradora que tiene que tener la pena. Y entonces todas las personas procesadas, más una buena parte de los condenados, ya sea porque se declaró inconstitucional en su caso o porque algunos jueces entendieron que al ser inconstitucional no le iban a poner esa pena adicional, también votan y así se hace este número. Y es importante, no hay otros países de la región ni del mundo que tengan también tanta difusión en ese punto. En este año, en estas últimas elecciones, de los que dije casi 70.000, votaron un 35%, ¿no? Cerca de 25.000 personas. En las PASO habían votado un poquito menos, unas 22.000 personas en todo el país. Y lo que nosotros fuimos es ir a ver qué pasaba, porque teníamos algunas quejas de cómo se los terminaba incluyendo, porque votar en la cárcel no implica como solo lo que sucede en el mundo libre, que es solo estar empadronado. Hay que estar empadronado, ¿no? Que estar en el padrón, estar en la mesa, que en la mesa que ustedes no lo hayan trasladado a otra unidad en el último tiempo, porque lo trasladan, no está. Pero al mismo tiempo algo muy importante, que es tener el documento
nacional de identidad, que es algo central, o sea, a pesar de que toda la gente esté identificada en la cárcel, no tienen su documento, o más bien, porque es como muchas otras cosas que suceden en las personas privadas de su libertad, algo que es común, como es tener el documento, que nosotros lo tenemos en un cajoncito, en la billetera, en la cartera, ¿no? Las personas privadas de su libertad en principio no lo tienen encima, lo tiene el servicio, la unidad del servicio penitenciario dentro de su legajo. Como las personas no lo tienen y muchas veces tienen miedo de perderlo, o por ahí cuando los detuvieron se lo sacaron, pero de la comisaría nunca les llegó al servicio penitenciario, entonces muy pocas personas, o un porcentaje, ahí dije, ¿no? 25.000 de las personas que están en el padrón tiene sus documentos como para poder votar. Y en Argentina el presentar el documento original, ¿no? El documento original sería el documento con el que se tiene que votar, el DNI, es fundamental para poder acreditar la identificación en las elecciones. Ustedes vieron que nosotros los que estamos libres, cuando tenemos que ir a votar, no podemos usar una copia, una versión anterior, el documento que tenemos en Mi Argentina. Bueno, las personas privadas de su libertad tampoco, tienen que tener el documento original, pero no lo tienen ellos, lo tienen los funcionarios, que se lo dan al presidente de mesa y después se lo devuelven junto con el taloncito que nos dan a nosotros. Y mucha gente directamente lo tiene en la casa de sus familiares. Mucha gente, por el temor a que se pierda, ¿no? Porque lo tuvieron ahí, porque se los dieron, lo tienen en la casa de sus familiares, los tienen los familiares. Y porque se genera por unas cuestiones muchas veces culturales o muchas veces basados en situaciones reales, el temor a que lo pierdan o que cuando se vayan ese documento no lo tengan. Tenemos que recordar que en los últimos años obtener el documento es un trámite relativamente más sencillo cuando uno está en libertad y entonces demora poco. Pero hay mucha gente que no está documentada, también en libertad, y hay mucha gente que estando documentada aún presa no tiene en su poder nunca tienen en su poder el documento. El documento lo tiene el servicio penitenciario. Es raro para alguien que está acostumbrado a una elección, ir a la mesa, ¿no? Están todos hay cosas muy diferentes. Pongamos, ¿qué cosas son diferentes? ¿Cómo se vota en la cárcel? ¿No? Ahora, antes de esa descripción que me parece muy interesante, compartirla, quizás ese 25-35% que votó, el porcentaje que no votó se debe en gran parte a que la familia no le llevó el documento, no le quiere dar el documento para que no lo pierda. A que algunos no están documentados directamente, no tienen el documento. O sea, hay un porcentaje que no tuvo. En la cárcel es uno de los lugares donde muchas veces llega gente a documentarse por primera vez, a identificarse, o sea, acreditar su identidad, o sea, que se arme su documentación. Es muy triste eso. Y es una preocupación, porque es decir, el primer contacto que han tenido esas personas con el Estado, así en forma de documentarse, ha sido el sistema penitenciario, ¿no? No es un porcentaje mayor, pero hay algunas personas que eso se da. Así como cuando pasa en la escuela, ¿no? Otro número importante son personas que no tienen el documento, ni en la casa, no lo tienen la familia, ni lo tienen ellos. Porque o no lo tenían y lo extraviaron, cuando los estuvieron no lo tenían, o se lo quedaron en alguna de las etapas, ¿no? Básicamente en la comisaría, o a veces el juzgado, una alcaidía, o una unidad donde quedó y se perdió. Entonces, pero sobre todo mucho no llegó al sistema penitenciario con el documento. Y otro porcentaje lo tiene en la casa. Tiene el documento en la casa, lo tiene en la familia. Lo que ha hecho el sistema penitenciario para que la gente lo lleve, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, es hacerles, cuando la familia lo lleva para la votación, se comprometen por escrito que después se lo va a devolver a la familia para los trámites que tenga que poder realizar, ¿no? Porque muchas veces hay veces que le piden en trámites externos que acrediten, ¿no? Que el otro es el papá, que está casado con tal. Entonces, que tenga el documento en el mundo libre también es importante por reglas de la práctica, ¿no? Porque a veces se lo piden y situaciones por el estilo. Entonces, las familias prefieren tenerlo, o cuando lo necesita la persona privada de libertad, llevarlo, pero que se lo devuelvan, ¿no? Claro. Y entonces, para que eso, como una manera de ir rompiendo, de alguna manera ir rompiendo esa cuestión de que no votaban porque no tenían el documento, el servicio penitenciario aceptó en la práctica algo que la ley dice
que los servicios tienen que contener el documento, ¿no? Los servicios penitenciarios aceptaron que, bueno, si se lo entregan para votar, después se lo van a devolver a la familia. Hay una cosa que decías de que el lugar de votación es una cosa y el distrito en el que votan es otra cosa, porque como hay gente de distintas provincias que además va circulando o que va a una cárcel que no tiene nada que ver con su provincia, etcétera, entonces el padrón tiene todas las provincias y entonces la gente pide el padrón de su provincia para votar los candidatos de su provincia. La boleta de su provincia. La boleta de su provincia. No el padrón de su provincia. La boleta de su provincia, perdón. O sea que no pierde, digamos, la posibilidad de participar de la comunidad del cual tiene su origen. Claro. Como el padrón es un padrón por mesa, ¿no? Y como cualquier padrón se arma a un momento, después en principio se corta, a veces hay algunas actualizaciones, pero se corta, tiene una fecha de corte como todos los padrones, entonces algunos movimientos o ingresos o condenas o algo así, no se actualizan a veces para que la persona, si no puede votar, no pueda votar, pero es a esa fecha. Ahora bien, ese es el padrón que llega por mesas. Hay unidades, o sea, tengamos en cuenta que algunas cárceles, estamos hablando por ejemplo en provincia de Buenos Aires, son distintas cárceles en un gran complejo, o sea, un complejo tiene muchas cárceles y cada unidad carcelaria, cada unidad penitenciaria puede tener más de una mesa, tiene 4 mesas, 3 mesas, son unas 300 personas por mesa, pero hay unidades que tienen 1.600 personas. Ellos dicen como en condiciones de votar, siempre es un número menor las que ellos dicen habilitadas, porque habilitada es que tengan ese día el documento en la cárcel. Claro. Eso es un listado, o sea, un listado es el padrón, pero al lado uno va a ver que las personas tienen como un listado aparte que son las que están habilitadas. ¿Por qué? Y ahí viene la diferencia entre las boletas que nosotros conocemos, que en todo el país son iguales, ¿no? Y las boletas de esta jurisdicción única, que es la jurisdicción, o sea que de hecho el escrutinio lo hace la Cámara Federal, no lo hacen en cada mesa, que es la jurisdicción de personas privadas, el listado de personas privadas de su libertad. ¿Cómo es la boleta? O sea, va a ser una boleta por jurisdicción. ¿Qué es una jurisdicción? Por eso la jurisdicción es la provincial y la nacional. Entonces, voto en principio autoridades nacionales, por ejemplo, sí, presidente, vice. Senadores, diputados, sí, de la provincia en la que yo tengo domicilio, no es de la provincia donde me alojo. Entonces, la persona tiene domicilio por su último domicilio o en Misiones, ¿no? Y entonces vota a las autoridades de Misiones. El presidente es siempre el mismo, pero el senador es el senador nacional por Misiones o la senadora nacional, el diputado por Misiones. Entonces, ¿qué? Son distintas boletas. A la persona se la dan vacía, o sea, con todas las listas en una sola boleta. Una lista está dividida en secciones, todos los candidatos a presidente y vicepresidente, los senadores, los diputados, senadores de las provincias que tienen. ¿Qué va a decir la persona? Dicen, bueno, sos de Buenos Aires, toma esta lista. Si en Buenos Aires se elegían senadores, tiene esa lista de senadores. Si no hay elección de senadores, esa boleta no tiene. Y tiene todos los senadores o senadoras de todos los partidos. ¿Cómo señala en cada una de las filitas? Mediante un sello. Pone un sello. Entonces, le explican todo eso además, ¿no? En general, hay una explicación anterior, se sabe porque se repite, pero como es algo nuevo para muchos, entonces, a diferencia de otros espacios, los presidentes, las autoridades de mesa, que suelen ser gente del sistema educativo de las unidades penitenciarias, les explica. Algunos van a entrar al cuarto oscuro con la boleta de su jurisdicción y el sellito, y en otros no, entran solos con la boleta porque el sellito ese está dentro y en principio lo dejan, no hay mayor inconveniente. Esa es la circunstancia en la que votan. Las listas no son iguales, no solo porque a veces por ejemplo, si se votan senadores va a tener por lo menos 3 columnas, una columna de todas las personas y al lado un lugar para poner el sello, que son para la fórmula presidente y vice, una segunda columna de los senadores y otra tercera, de diputados y diputadas. Pero es probable que en esa jurisdicción también la ley autoriza a votar a las autoridades provinciales. Y si ese día se vota, como es Ciudad de Buenos Aires, entonces también va a estar las autoridades, el jefe, en el caso
jefe y jefa de gobierno y legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, solamente para aquellos que viven en la ciudad. Entonces después toda esa urna, que tiene distintas jurisdicciones, se cierra cuando termine el escrutinio, y se envía directamente a la Cámara Electoral. Lo que se cuenta es que estén los sobres, las coincidencias generales, pero no se hace el escrutinio como se hace nosotros en las mesas. O sea, a las 6 ya esto se cerró, se terminó y no se sabe. Por eso los datos de esas mesas salen después. Después un día la Cámara elige y abre todas las urnas que le llegaron de todas las cárceles del país. Eso es bien interesante. Y también el sistema de votar, ¿no? Uno no es una escuela, uno no está en la cárcel, no es que van a votar, se levantan, alguno va a votar al mediodía, no, están en pabellones cerrados. Entonces, el servicio penitenciario sabe quiénes son los que tienen el documento ahí y están en el padrón y va llevando a esas personas por pabellón a votar, los va buscando. Por ahí si tienen algún problema los vuelve a buscar más tarde, pero en principio van en forma normal, van a votar, terminan esos, va a buscar a otros, votan. Cuando uno entra no tiene el documento, entonces alguien del servicio penitenciario o en la misma mesa hay una cajita con todos los documentos y dice, bueno, fulanito, acá está el documento. Entonces el presidente, que no es del servicio penitenciario, sino, como decía, en general del sistema educativo, la presidenta, las autoridades, ven el documento, ven a la persona y ahí ven el domicilio y eligen, a partir de ahí deciden qué boleta es la que va a tener que completar, vuelve, completa y se va. Lo esperan y después lo llevan en general a todos juntos. Todos o todas juntas, ¿no? Porque fuimos a cárceles. Esto es básicamente, estoy describiendo un sistema en provincia de Buenos Aires. En otros lugares es similar. Después tiene particularidades, a veces van más juntos, separados, tienen horarios más extendidos, menos, pasan 2 veces. Y siempre es un tema que no se confundan, así como el padrón. Vieron que nosotros y nosotras nos buscamos si estamos en el padrón y si no podemos reclamar. Acá no es solo el reclamo de estar en el padrón, sino muchas veces que por ahí está el documento en la unidad y el que tiene que poner que está no se dio cuenta, no lo vio, entonces no vota, podía votar. Es un problema ese. No fuimos nosotros precisamente a entrevistarnos para ver si eso pasaba, ¿no? Pasamos, además de ver la votación, pasar por los distintos lugares, las celdas, los pabellones, a preguntar si eso había sucedido, si alguien que sabía que tenía el documento ahí. Y son casos puntuales, pero pasa. Entonces estamos buscando cómo pueden ellos y ellas enterarse antes, con un tiempo para poder decir, mira, no estoy, y mi documento tendría que estar acá, y yo tengo que estar en el padrón, porque voté las veces anteriores, me vi en el padrón, mi familia entonces poder estar. Tampoco es tan claro que puedan acceder a ver el padrón, no es fácil, ¿no? Como un montón de situaciones que nosotros tenemos como normalizadas, ahí no. Y sin embargo, votan, comparativamente a esas dificultades, muchas personas. Y el sistema está organizado y cada vez están votando más personas privadas de su libertad y diría que tiene mucho que ver con la organización y el seguimiento que hace la Cámara Federal Electoral. Porque tiene, cada vez que también en los sistemas penitenciarios de las cárceles intervienen instituciones del Estado que son externas, también colaboran en cambiar la lógica cerrada de los sistemas penitenciarios. Entonces hay mucho de esto, la selección de quiénes son las autoridades de mes y todo eso que dependen de la Cámara, la llegada de las urnas. Y entonces ese día es un domingo, que en general no puede tener que pasar nada, están todas las autoridades del sistema penitenciario, las autoridades de mesa, hay autoridades electorales, hay personas que se estuvieron preparando para que estuvieran, a ver si estaban los DNI. O sea, es un día de actividad. Tanto es así que algunas unidades, en algunas provincias, suspenden las visitas, porque no se pueden encargar como de las dos cosas, ¿no? De los familiares, las visitas de los familiares, que en general también transcurren los fines de semana, familiares y amigos. Sí, ese día vi que se diferenciaba bien y había un clima de que había tiempo para cada cosa y había buena relación entre las autoridades, la gente y también nosotros, ¿no? Sí, porque también es gran parte de quienes organizan ese servicio tiene que ver con por eso digo que también confluyen las autoridades penitenciarias con el tema educativo, ¿no? Que siempre son actores con los que tienen otra relación. Bueno, estuvimos en
en áreas donde estaban los universitarios, que estudiaban carreras universitarias. Ujú. Estuvimos en algunos lugares que estaban diferenciados por su religión, la práctica militante de su religión, ¿no? Que tenían distintas formas de relacionarse, distintos diálogos, gente que hablaba menos, que no estaba en ninguno de esos grupos especiales, pero en general con buena recepción y buen diálogo, ¿no? Algunas unidades, no todas, algunas unidades de todos los sistemas, en los sistemas penitenciarios que tienen como una especie de tienen sistema universitario, y tienen entonces un pabellón universitario, en general porque las personas que están en educación, así como los trabajadores de algunas actividades, o sea, los que trabajan en algunos temas, tienen como ciertas... afinidad por un lado, que es importante, pero también cierta dinámica en la cárcel distinta. Tienen que ir a cursar, tienen que hacer esto, los que trabajan tienen un horario en que levantar. Como el trabajo es algo muy, muy, muy deseado en la cárcel, ¿no? Conseguir una posición para poder ser lo que se llama un trabajador, ¿no? No solo los fagineros, los que limpian cada pabellón, sino aquellos que trabajan en cuestiones generales, la cocina, jardinería, o sea, que hacen tareas importantes. Eso les genera todo un trabajo, o sea, unas reglas particulares. Y entonces en algunas unidades esos trabajadores o trabajadoras están juntos porque también acceder a eso muchas veces a veces es de forma más no tan regular, o sea, no tan transparente, pero a veces es consecuencia de la progresividad en la pena. Como no hay trabajo para todos, entonces adquirir esa posibilidad de trabajo tiene que ver con parte de la conducta, y al mismo tiempo valoran más la conducta. Es un sistema que tiene esas situaciones. Por otra parte, hay otras cosas de organización que no tienen que ver con eso. Eso siempre después están todas las dudas y todos los planteos entre si tendrían que estar todos juntos, que es lo mismo que nos pasa en en nuestras comunidades, ¿no? Cuando uno dice, está bien que haya los barrios donde todos se juntan, o sea, los barrios donde el lugar, ¿no? Siempre se ha discutido en la ciudad, ¿no? Entonces están los barrios que salen caros, que tienen servicios, que tienen todo, y otros que están más alejados, que no tienen nada. Si uno pudiera poder combinar esos espacios, también difunde, también convence a otros de ser universitarios. O sea, pero cada cárcel tiene como sus formas, o los sistemas penitenciarios en distintos países tienen sus formas de organizarse. Muchas veces esas formas de organización tienen que ver con en qué grado estoy de progresividad de la pena. En nuestro sistema está tan sobrepoblado, las condiciones son tan graves, y está tan sobrepoblado, y hay tales niveles de violencia, en muchos casos, que la forma de organizarse en muchos lugares ha sido lo que llaman los pabellones evangélicos. Pero no es que militan muchas veces, a veces se eligen pabellones por su religión, pero a veces esos pabellones tienen reglas mucho más estrictas. Pero por esas reglas que se establecen como autodisciplina, en realidad no es autodisciplina, porque si uno acepta esas reglas, entonces ciertas situaciones no suceden. Y al mismo tiempo tiene cierta regla. Como si uno dijera, bueno, para tener una protección más allá de la que da el servicio, que es la protección de esta comunidad religiosa, de alguna manera, entonces oramos y tenemos una serie de prácticas que generan microcomunidades. Cada comunidad es un pabellón, pero eso al mismo tiempo me siento más protegido, porque en la medida en que respeto eso, no va a suceder cualquier cosa, no estoy a merced de algunos que pueden ser más violentos, sino que están como más reguladas. Es un tema, porque esa es una especie de tercerización, ¿no? Que ocurre siempre en una comunidad con tanta gente, pero bueno, son espacios, porque después en otras provincias hay denuncias, o en distintas provincias, de que esos espacios se pagan, como hay toda una circulación de algo que uno tiene que colaborar, o la familia tiene que colaborar para poder estar. Hay como distintas categorías de estos pabellones religiosos, lo mismo que en los otros. Y por otra parte, en lugar de estar pensando, que es cuando viene gente de otros países y se ve los sistemas penitenciarios y piensa que la gente está ordenada por pabellones por la edad, por condenados, por procesados, como lo que uno supone en ese sistema, no, están ordenados por donde los aceptan, inclusive, ¿no? Porque el pabellón, los líderes, muchas veces religiosos ese pabellón, los que tienen que señalarle cuáles son las reglas y aceptar que esa persona
pudiera estar. Y muchas veces la aceptación parte de que lo vean con capacidad de hacerlo, de que no tenga cuáles son que se conocen, o que no tenga conflictos que no vengan con conflictos de afuera. Muchas veces vienen con conflictos del barrio, situaciones por las cuales también tienen que ver en qué pabellones pueden estar, o tuvieron conflictos en otros pabellones y no pueden juntarse con personas con las que ya tuvieron conflictos. Es una situación con muchas dificultades, claro, muchas muy facetas. particulares, con situaciones de escasez, ¿no? Donde gran parte de poder estar en condiciones mínimas depende mucho de que la familia pueda llevarles esa comida, esas cuestiones necesarias, ¿no? Hay cosas que no están provistas por los servicios penitenciarios, o que los compañeros, por estas reglas que se arman, los compañeros que reciben estas cosas de las familias puedan distribuirlas, ¿no? Entonces es un sistema muy sujeto a esa cuestión comunitaria muy fuerte. Que disciplina y contiene también. Que disciplina, contiene, sí, acompaña, ordena. Sí, y sí. Una pregunta, hay gente que, en el caso de mujeres con niños, por ejemplo, que están privadas de su libertad, pero en su casa. Claro. Esa gente vota en el barrio, no vota porque está fuera del lugar de detención o de... Depende un poco de las jurisdicciones, cómo lo hayan resuelto, pero tendría que poder, cuando tienen prisión domiciliaria, no tendrían que estar en la lista. Pero a veces, como se resolvieron en el momento, pueden llegar a votar, que es lo que uno vio por ahí con algunas personas privadas de su libertad. En la medida en que puede estar procesado, pero todavía no se anunció, el caso más famoso, y lo vimos en las PASO, fue el de Elegante. O sea, uno puede decir, todavía puede votar afuera, entonces lo llevan a esos lugares. Las personas con prisión domiciliaria, en algunos casos, si ya está haciendo el sistema, pueden votar afuera, en las mesas que le toca. En general avisan también, ¿no? Cuando tengan esas situaciones, porque no va a ser justo el día en que las vayan a buscar, pero cada vez que salen de su casa tienen que, por cuestiones de necesidad, o inclusive por obligación, como en este caso, tienen que como pedir autorización, ¿no? Bueno, queríamos abrir un poco el juego, contar un poco cómo era esta particularidad de la gente privada de su libertad los días de votación, ya que estamos en fecha de votación, y compartir un poco las reflexiones alrededor del tema y también ofrecerles entrar en el tema y poder saber con certeza cómo se manejan estas cosas. Así que muchas gracias, Gustavo. No, muchas gracias a vos, Martín, y a todas las personas que han trabajado en esto. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, trabajamos en las primeras cuestiones con la Comisión Provincial por la Memoria, la Procuración Penitenciaria. Así como nosotros lo hicimos acá, en cada provincia hay mecanismos locales que también fueron a ver cómo votan las personas privadas de su libertad en cada provincia. El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura es una autoridad nacional y se ha ocupado en cada provincia, con las autoridades y demás, de que se organizaran instituciones similares que de alguna forma dependen del comité a nivel nacional, a nivel provincial, y que vayan ocupándose también de estas cosas. Sí, no dependen de nosotros, son autónomos en cada provincia. Lo que nuestra obligación es ayudar en la articulación, en la coordinación, en asistir, en estas cosas, además de que nosotros podemos también trabajar libremente en cada provincia. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, a ustedes. Muchas gracias.